Entonces, vamos a comenzar a estudiar en esta primera parte todo lo que es la actitud espiritual de los lectores. Ahí lo tenemos nosotros en pantalla. Va a ser nuestra primera parte de esta noche y vamos a tratar de trabajar esta espiritualidad poniendo un objetivo muy concreto y es tratar de discernir en cada uno de nosotros cómo es importante que profundicemos en las actitudes espirituales que debe tener un ministro lector. Perfecto. El lector debe tener una actitud interna que respalde este ministerio que está llamado a cumplir. Es muy importante que además de la preparación técnica que un lector debe tener para desempeñar bien su ministerio dentro de la comunidad, el lector tenga esta actitud. Yo pienso que no podemos caer en la trampa de si esto se puede, esto no se puede. Cada uno de ustedes es una persona de fe y sabe que si no hay un buen testimonio, no podemos ocupar de pronto un puesto de estos que es tan visible, una acción, un ministerio concreto como el del lector, porque va a ser muy complejo, porque además la gente también nos va a juzgar. Entonces es muy interesante que esto lo tengamos en cuenta. No se puede pensar que lo que hacemos nosotros es la parte más importante de la celebración, sino que verdaderamente lo importante es lo que hace Cristo. Él se nos da como palabra salvadora de Dios. Quiere ser para el cristiano que se congrega el verdadero maestro. Y el lector tiene que ser el portavoz por medio del cual Dios le habla a la comunidad reunida. Esta es una de las definiciones que a mí me gusta más en este curso. El lector es el portavoz por medio del cual Dios le habla a la comunidad reunida. Tengo entendido que cuando nos enviaban toda la publicidad del curso, nos hablaron básicamente de esto. Nos hablaron de cómo la persona es portavoz, ¿sí? El lector es portavoz frente a una comunidad reunida. Interesante que el motivo principal de por qué se debe realizar bien el ministerio es que la tarea que se le ha encomendado es la de ayudar a los demás a enterarse en las mejores condiciones posibles de lo que Dios le está queriendo decir. Ese es el ministerio del lectorado. Si yo me hago entendible, si yo me hago comprensible, si mi voz es clara, si mi voz es diáfana, si mi voz es fuerte, si tengo una buena dicción, si tengo las condiciones para una buena expresión oral, es importante que yo comunique. Ustedes han visto que la persona que lee es una persona que se expresa muy bien. Es una persona que ya no dice, puede hacer que haya. No, eso está incorrecto, señora. Usted tiene que decir, puede hacer que haya. Pero normalmente las personas que maltratan mucho su castellano es porque no leen. Porque no leen ni las indicaciones de los remedios. Entonces es muy importante que nosotros como proclamadores de la palabra también seamos amantes
a la lectura, no simplemente de corte espiritual o la que usted quiera, pero cada vez que usted toma un libro, usted mejora su dicción, usted mejora su proclamación. Le voy a pedir el favor de que volvamos a la inducción. No vamos a utilizar el chat dentro de la clase para que nos podamos concentrar. Y las preguntas las vamos a hacer de acuerdo al tema. Por favor, tienen que estar muy concentrados, cada uno con su libreta, porque miren, por ejemplo, las preguntas que me están llegando en este momento. ¿Cómo tenemos que vestirnos para ir a proclamar? Poco a poco. Me da mucha pena, pero si yo comienzo a responder todas estas preguntas, entonces me adelanto a todo lo del curso y ya podríamos terminarlo hoy. No, vamos poco a poco. Entonces vamos a ejercer un poquitico de concentración para que no vamos a hacer la pregunta que se nos ocurra, sino que nos concentramos en el tema y lo vamos siguiendo. El lector está en terreno sagrado. Miren, esto lo tenemos que subrayar. No es dueño de la palabra, no se le ha ocurrido a él, sino que debe ser un buen conductor de la palabra de otro. ¿Sí? Tiene que ser un buen conductor de la palabra de otro. Y ese otro se escribe con mayúscula. ¿Sí? Ahí lo estamos mirando. Si el lector hace su papel expresivamente y los presentes gracias a él se sienten interpelados por esa palabra, ha cumplido bien su ministerio. Por eso, durante unos minutos, ha sido la voz de Dios, identificando en cierto modo con el profeta Isaías o el apóstol Pablo o el mismo Cristo. El lector deja que suceda siempre un misterio. ¿Cuál es? El encuentro de un Dios que habla y de una comunidad que escucha. Ahí está el gran misterio de un lector. El lector deja que suceda este misterio cada vez que hace el ejercicio de la proclamación. ¿Sí? De un Dios que habla y de una comunidad que está escuchando. Entonces, ¿dónde tiene la persona que centrarse para que alcance realmente a entender esto? En que tiene que prepararse. En que usted con la mirada, usted tiene que llegar a la asamblea. Hay gente supremamente tímida, nunca mira una asamblea. ¿Sí? Entonces, si no mira una asamblea, usted no va a ser capaz de tener un dominio de toda esa asamblea que tiene al frente. Y la persona que lee tiene que ser una persona convincente, ¿sí? Con su voz, con su cuerpo, con su tono. Esto es bien importante. Avancemos y digamos que el verdadero talante espiritual le vendrá a la persona que proclama la lectura si se deja imbuir ella misma por la palabra que proclama. Por eso, cuando yo preparo la lectura en la parroquia o en mi casa, yo tengo que dejarme inundar de ella. Yo tengo que aprender a sedimentar el corazón con esa palabra que estoy escuchando. Pero la palabra tiene que irse instalando poco a poco en el corazón de un lector. Porque a mí me da mucho la impresión de que cuando salimos al ambón, hacemos un ejercicio netamente oral.
pero no lo sentimos, no lo experimentamos. En la persona no se ve la unción, no se ve el carisma, no se ve la pasión, no se ve el amor. Sí, una vez se encuentra personas supremamente simples. No porque usted tenga que sobreactuarse realmente en un altar o en un ambón. No lo hagan tampoco. Y de eso vamos a hablar más adelante. El sonsonete, el cantadito que la gente tiene, eso es detestable para una asamblea y la misma gente se le queja a uno y le dice, yo conozco a esa persona porque se transforma cuando lee y comienza como a declamar. No, todo lo artificial es feo. En cambio, la naturalidad le va dando elegancia, le va dando movimiento a la misma lectura. Pero esto es importante, déjese tocar por la lectura. Y ojalá, ya después cuando hagamos la iniciación bíblica, lo miramos, usted entienda lo que está leyendo. Entienda lo que está leyendo. Así una frase, un párrafo, va a estar lleno de contenido, de sentido. De lo contrario, va a ser muy difícil, porque por eso usted lo ha leído, lo ha preparado antes para dejarse llenar de su intención y poderla transmitir con un sentido expresivo a los demás. Pero muchas veces las personas proclaman y uno no ve que ni siquiera esa lectura les ha movido el corazón. Muchos preguntarán, a ver, díganos una buena oración para que el lector se prepare antes de salir a hacer ese ejercicio de la proclamación. Yo tomaría la que dice el sacerdote, purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu palabra. Cada uno tómele una foto, grábela, escríbala, cosas muy cortas, pero de manera que cuando ya vamos a salir nosotros a hacer la lectura, yo pueda decir esto en mi corazón. Si esto queda después de este curso, maravilloso. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu palabra. Esta es una expresión del misal romano. Muy importante que cada uno la tenga, la grabe. A ver, voy a pasar aquí a un tema que me parece muy importante. Los lectores son exitosos cuando abren sus oídos para oír la palabra de Dios y abren su corazón para amar al pueblo de Dios. Estamos hablando de la espiritualidad de un lector, ¿sí? Lo que a mí me tiene que acompañar cada vez que me subo a un ambón. No es simplemente decir yo leo muy bien. No, es más, es algo más. Es esto. Es abrir los oídos para oír la palabra de Dios y el corazón para amar al pueblo de Dios. Alguna vez me decía uno de los proclamadores, no, a mí me enseñaron a mí no a mirar la asamblea porque lo importante es la palabra. Yo estoy de acuerdo, pero ¿a quién le está proclamando? Él está proclamando al pueblo de Dios que está reunido. Si esa asamblea no tuviera tanta importancia, entonces podríamos dejar simplemente una grabación. Pero usted es un portavoz. ¿Por qué no mira a la gente? Yo veo gente, por ejemplo, que proclama un salmo, nunca mira una asamblea. Y hay palabras que se terminan con una mirada. Lo diremos en algún momento. Por eso los lectores están llamados como todo cristiano
a cultivar una espiritualidad que debe estar alimentada fundamentalmente por cuatro cosas que esta noche voy a trabajar con ustedes y quiero dejar en el corazón para que un coordinador con su pastor, con su sacerdote, realmente puedan entrar en todo lo que tiene que ser esta palabra, todo lo que tiene que ser una espiritualidad de un lector. Entonces, aquí hablaríamos en primer momento de la misa dominical. A ver, la Eucaristía es el corazón del domingo. Y digámoslo desde esta parte que me parece fundamental. Si usted cuida la misa del domingo cuidará su vida de fe. Repito eso. Cuide la misa del domingo. Y la misa del domingo cuidará su fe. Estamos en el centro de lo que tiene que ser nuestra vida como lectores. Por eso la participación habitual en la misa dominical, porque el corazón de la vida cristiana es el domingo. Si lo cuidamos, cuidamos también el ministerio al que el Señor nos ha llamado. El domingo es el día del Señor, es el día del hombre, un día en el cual todos deben poder estar libres, libres para la familia, libres para Dios. Defendiendo el domingo, defendemos la libertad del hombre. Entonces, no se nos olvide eso. No vamos a ser de lectores, sino que vamos a ser lectores. No vamos a hacer de lectores. Yo soy lector, ¿sí? Y hay gente, por ejemplo, que va a la misa y después lee la otra y se va, porque es que yo soy un lector. No, participe y viva la celebración, ¿sí? Aquí hay otro elemento que me parece fundamental y es el leccionario. De este libro vamos a hablar muchísimo, pero más que un libro, utilizaré, por ejemplo, una expresión de cómo tiene que ser este texto una brújula que nos va indicando cuál es el camino que tenemos que seguir. Por eso, para los lectores, este libro ofrece una manera ideal de usar la Biblia para la oración y el estudio, porque usted es un privilegiado. ¿Quiénes tienen acceso a este libro? Ustedes, que son los proclamadores. Por eso es muy importante que el leccionario no lo entendamos como un libro cualquiera, como puede ser un ritual, un libro de cantos, una hoja de moniciones, o yo qué sé, sino que es un libro, un signo que de cara al lector recuerda que la palabra de Dios se hace presente en medio de la iglesia, iluminando, penetrando, fecundando, dando vigor al ministerio y que éste, al hacerse presente en medio de la asamblea, no es otra cosa sino la presencia del Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Avancemos y digamos que otro de los elementos que debe fortalecer la vida espiritual de un lector es la oración personal. La iglesia nos anima a todos a rezar en nuestras propias casas al estilo de los primeros cristianos, que rezaban 2 veces por día, a la mañana, a la tarde. Hoy en día se tienen múltiples formas de cultivar la oración personal. Entre ellas se destacan la lección divina, que es un método tradicional para hacer oración con la Sagrada Escritura, siguiendo los 4 pasos que muchos de ustedes ya practican: lectura, meditación, oración, contemplación. Otra forma
es la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, las completas, que la iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas del día. Y otro elemento del que también les he hablado en todo este primer módulo es el retiro espiritual. Una jornada espiritual más intensa que permita acercarse a Dios, seguir caminando en una sincera conversión. Cuando el lector va a hacer una lectura, es importante que lo acompañen estas cuatro cosas. Una participación en la Eucaristía dominical, una persona que conoce el leccionario, sabe lo que hay en él, sabe transmitir lo que hay en él, queda imbuido por esa palabra, es amante de la oración personal y también en algunos momentos del año hace unos ejercicios espirituales para actualizar su ministerio. Decía la señora, pero ¿por qué tenemos que renovar cada año? Porque la vida espiritual no sale de vacaciones, porque la vida espiritual cada año la tenemos que renovar. Y podemos seguir siendo lectores. Yo he sido lector desde los 15 años, dirá alguien. ¿Para qué más cursos? Yo ya sé todo lo que hay que hacer. Siempre Dios algo nos tendrá que decir. Por eso quisiera terminar esta primera parte con este texto de Ezequiel 3:27, cuando dice, cuando el lector va a hacer la lectura, le sucede lo que le sucedió al profeta Ezequiel. Pero cada vez que te hable, te abriré la boca y entonces dirás, esto dice el Señor Dios. El que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que lo deje, porque son un pueblo rebelde. Voy a tratar de tomar cada frase para decir lo siguiente. Cada vez que te hable, te abriré la boca, y entonces dirás, esto dice el Señor Dios. El lector es el primer oyente. Cada vez que te hable, es un texto muy bello del profeta. El primero en escuchar la palabra de Dios no es la asamblea, es usted. Usted es el primero, ¿sí? En el momento en que se lee se puede sentir nervios. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo siente. Pero es necesario tener en cuenta que antes hay que leer varias veces la misma lectura, prepararla y meditarla. Recuerde esta expresión. Cada vez que te hable, escucha primero. Usted tiene que ser el primer oyente. No se le olvide eso. Te abriré la boca, ¿sí? Dios, de cual nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, verso 37. He aquí que para hablarnos, abre la boca de uno de ustedes. ¿Tiene sentido o no tiene sentido el ministerio? Alguien nunca ha escuchado esa palabra. Me va a llegar por medio de Elizabeth, de Marta, de Mónica, de Lili, de Lised, de Santiago, etc. Nunca la he escuchado. Y por Santiago, por Lili, por Alberto, por Juan Pedro, yo la voy a escuchar. Oigan esto. Eso es de una profundidad en la vida espiritual de nosotros como proclamadores enorme. No lo vayan a perder de vista. Y entonces dirás, sí, es que el lector no habla de sí.
No sube al ambón para apoderarse de la palabra. Nosotros oímos su voz, que puede ser masculina, femenina, grave, aguda, enérgica, dulce, pero la palabra es de Dios, de nadie más. Convénzase de eso. Siempre hay que tener en cuenta que se sirve a un Dios que quiere hacerse sentir y para lograrlo no tiene otro medio que usar nuestra voz. Usted es un ministerio eminentemente con la voz y eso es lo que usted está prestando y eso es lo que usted está permitiéndole a una comunidad que con su voz la gente navegue por la palabra de Dios. Yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que nosotros hacemos. Pero usted con estas frases se va a ir el próximo domingo a la Santa Misa y usted se va a acordar de cada una de ellas. Mi ministerio, yo tengo que darle otra dimensión y otra importancia. Esto dice el Señor Dios. Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que veíamos en la clase anterior, precisa cómo Cristo se hace presente en la asamblea litúrgica, ¿sí? En los varios momentos. Está presente en la palabra, porque es Él que habla cuando en la iglesia se leen las Sagradas Escrituras y en tantos momentos más, pero a nosotros que estamos haciendo esta formación de proclamadores, nos interesa solo este detalle. En fin, ¿qué dice la iglesia para que conversemos un rato? El lector consciente de la responsabilidad adquirida procure con todo empeño y ponga los medios aptos para conseguir cada día más plenamente el suave y vivo amor, así como el conocimiento de la Sagrada Escritura, para llegar a ser más perfecto discípulo del Señor. Ya ustedes saben lo que significan estas letricas, ministeria quedan en el capítulo 5. Recuerden que en la clase anterior vimos todo lo que son los documentos de la iglesia donde se habla de el lector. Vámonos entonces a la segunda parte. Aprovechemos el tiempo de hoy y hablemos del arte de salmodiar. A ver, ¿en qué va a terminar todo esto? Aquí terminaríamos con este tema y el del próximo jueves, nuestro primer módulo. Hasta hoy recibimos ya alumnos, hoy nos estuvieron escribiendo, los desatrasamos, ya no recibimos a nadie más. Miraron cómo el fin de semana muchas personas decían, uy, esa pregunta tan extraña, ¿usted desea continuar con el curso? Se depuraron muchísimos las listas. Aquí tengo varias notas que me pasó todo el equipo. Por favor, persona que no conteste, perdón, cuando mandamos algún mensaje especial preguntándole algo, nosotros ya la sacamos de la plataforma porque realmente manejar tanta gente es un poco complejo. Entonces nos disculpan, muchas personas ya salieron, no nos respondieron. También nos dicen que es importante que de aquí al 30 de junio todo mundo haya respondido con los compromisos que tiene con el curso para poder entonces continuar. Entonces, este tema y el del próximo jueves, cuando vamos a tener un invitado especial, vamos a tener un organista y el organista nos va a enseñar cómo cantar algunas antífonas dentro de la celebración. Yo voy a hacer la primera parte con un tema muy pequeñito y después va a entrar
Alejandro, se llama Alejandro Amado. Él con su piano nos va a enseñar cómo cantar una antífona en la Cuaresma, en la Pascua, en el tiempo ordinario, en el Adviento, en la Navidad. Entonces ese día vamos a estar muy atentos porque es una de las clases bien bonitas que tenemos preparadas también para terminar este primer módulo. Y terminando el primer módulo, se nos va a hacer la entrega de la primera evaluación de todo el curso. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a prepararnos, vamos a leer nuestras notas y cada uno va entonces a hacer la evaluación en esa noche del jueves. Ya después les voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Entonces hablemos del arte de salmodiar. A ver, ¿qué significa todo este tema, este trabajo que tenemos que hacer nosotros como salmistas y también como personas que preparan una lectura para proclamarla a una asamblea? Con el nombre de salmodia se conoce el conjunto de los salmos que se recitan en una celebración litúrgica. Las personas que hacen liturgia de las horas, laudes, vísperas, hora intermedia, oficio de lectura. Ese conjunto de los salmos se llama salmodia. No se nos olvide. Bien. Bajo la inspiración del Espíritu Santo se han cantado los salmos, pero hay que cuidar en no dejar todo en las manos del Espíritu, porque una salmodia bien hecha es responsabilidad de todos. La gente dice, voy a cantar la antífona. No, el Espíritu Santo me ayuda. No, usted con el de la guitarra, con el del piano, con el del instrumento, tiene que preparar, porque de lo contrario puede ser muy difícil también en la intervención dentro de la misma asamblea. ¿Qué significa salmodiar cristianamente con los salmos? Significa orar también por medio de ellos. Qué bonito que después de este curso de proclamadores de la palabra, a nosotros nos quede muy claro eso. ¿Qué significa salmodiar para una asamblea litúrgica? Yo pensaba que solamente era proclamar. No, también tendríamos que hablar de una espiritualidad del salmista. Y vamos a poner alguna nota. Pero que quede muy claro que después de este curso, dentro de su grupo de proclamadores, hay unos que se llaman salmistas, porque realmente entienden lo que esto significa. Y una segunda parte de este curso, que está por plantearse en algún momento, es la escuela de salmistas, para mirar todo lo que significa esto, y es un curso igual de largo como el que estamos proponiendo. Y ya lo tenemos preparado, pero por falta de tiempo no hemos podido proponerlo. Los salmos, como toda la palabra de Dios, están inspirados. Al cantarlos o proclamarlos, nos están interpelando. Por eso los salmos contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, esconden los tesoros de salvación y encierran el misterio de nuestra salvación. ¿Qué hace el salmo en la celebración? Hace una síntesis de la liturgia de la palabra. El salmo tiene una fuerza que yo creo que nosotros todavía no hemos podido o no hemos alcanzado a comprender lo que tiene esto de profundidad. Son unas composiciones poéticas, ¿sí? De alabanza, cánticos,
que se han de entonar al son del salterio. Salterio, podemos decir que es todo el andamiaje del canto, de la música, de todo lo que hay detrás del salmo. Detrás del salmo hay arte, ¿sí? Por eso todos están dotados de un cierto carácter musical y de esa forma tenemos que entenderlos. Nosotros hemos acabado con el salmo. Pues hemos acabado tanto que el de la primera lectura hace el salmo. Y mucha gente dice, no, yo hago el salmo porque es la lectura más cortica. Cuando uno hace todo este estudio, uno dice, no, yo no voy a volver a hacer el salmo porque es muy empeñativo, es muy exigente, tiene muchas aristas, tiene mucha importancia y no alcanzo realmente como persona a comprender toda la profundidad. Entonces tiende sobre todo a mover el corazón de quienes lo recitan o escuchan y de quienes los tocan con el arpa o con la cítara. Muy importante que esta forma de nosotros estudiar y de nosotros profundizar también el Salmo nos lleve a un compromiso muy claro como proclamadores de la palabra. De las tantas y variadas clasificaciones que hacen algunos autores de los salmos, podemos decir que hay salmos mesiánicos. Esta es como toda la distribución y la clasificación de los salmos en el Antiguo Testamento. Salmos históricos, imitaciones sapienciales, salmos graduales, himnos de alabanza, cantos de acción de gracias, lamentaciones individuales, nacionales, salmos de festividades, salmos reales, salmos didácticos, salmos de súplicas. Es como la clasificación que nosotros tenemos. Entonces, aclaremos que no son lecturas ni preces compuestas en prosa, sino unas composiciones poéticas de alabanza. Expresiones de un romance de amor entre el creador y la criatura, ¿sí? Los salmos son una auténtica escuela de oración. Me parece que es una de las definiciones más bonitas. Los salmos son una escuela de oración. Y salmodiar es más que una actividad musical, propiamente dicha, porque es el arte de decir musicalmente un poema. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que propender, hacia lo que tenemos que tender, el objetivo que tenemos que lograr. Quitarle esa pobreza de la forma como nosotros hacemos los salmos en la vida parroquial. Es realmente triste, da grima la forma en como nosotros hacemos un salmo en la vida parroquial. Es realmente pobre, 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 pobre. Y un salmo con toda la riqueza que tiene no se merece que nosotros lo entendamos de esta forma. Por eso los salmos se cantan o se recitan de diferentes formas. Hay un modo antifónico, ¿sí? Están los salmos escuchados, está la forma litánica, está el modo responsorial que lo usamos mucho, está la forma directa o están los salmos dialogados. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Normalmente el salmo debe ser cantado. Dirán ustedes, padres, que en la semana es imposible. El domingo tratemos de que sea cantado, a lo menos la antífona. Y conviene recordar que en la liturgia, ya cuando estamos en la celebración de un domingo, nosotros tenemos que entender que hay dos modos, dos.
no se olvide de esto, porque ahorita pueden hacerse muchísimas preguntas. Dos modos de cantar el salmo que sigue a la primera lectura. El modo responsorial y el modo directo. ¿Qué significa eso? En el modo responsorial, porque los otros que están aquí en pantalla son, por ejemplo, para la liturgia de las horas. Vamos a hacer un rezo de los salmos en comunidad. Lo podríamos hacer con algunas de estas formas. Pero en la liturgia solo tenemos dos, ¿sí? Que son el directo y el responsorial. La gente piensa que solamente es el responsorial. Y estoy siguiendo el número 20 de la ordenación de las lecturas de la misa. Un documento que les envié en las clases pasadas. Yo no sé si los están estudiando, si los están leyendo. Bueno, nos vamos a dar cuenta en la evaluación del próximo jueves. En el modo responsorial, que en lo posible ha de ser el preferido, el salmista o cantor del salmo canta los versículos del salmo y toda la asamblea participa por medio de la respuesta. Esa es la forma como normalmente lo hacemos. En el modo directo, el salmo se canta sin que la asamblea intercale la respuesta y lo cantan. O bien el salmista o un cantor del salmo, él solo, mientras la asamblea escucha, o bien todos a la vez. Estas son las dos formas en las que se hace un salmo dentro de la celebración. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor.
Aquí tenemos entonces una muestra de cómo se hace el salmo. Una, porque puede también haber una forma directa donde se canta todo el salmo sin la respuesta, y ese también es una forma que nosotros podríamos utilizar. Es más, no solamente tiene que ser cantado, también se puede hacer rezado o como nosotros normalmente lo hacemos en esa otra forma, responsorial y directa. Digamos una palabra de cada una de estas clasificaciones. El modo antifónico, la palabra antífona indica que se trata de un canto opuesto, respuesta coral o dialogada. Normalmente es una frase o versículo tomados de la escritura que se canta o se recita al unísono, todos unidos, coros. En la liturgia actual, la antífona precede y sigue al canto o recitación de cada salmo en la liturgia de las horas. Estamos hablando de laudes, vísperas completas. Las parroquias o muchos de ustedes que hacen la liturgia de las horas saben a qué me estoy refiriendo. También en la respuesta coral del pueblo al canto o lectura del salmo responsorial en la misa. Un coro expresa una parte de su oración cantada y luego escucha al otro, estableciéndose una dinámica de diálogo muy eficaz en el canto. Bien, vámonos al modo responsorial. Esta forma es más antigua que la anterior. Se usaba en las sinagogas judías antes de Cristo. Esta forma, el solista alterna, ¿sí? Alterna con la comunidad. El salmista canta las estrofas del salmo y el pueblo responde. Bien. El salmo escuchado. El salmista canta directamente todo el salmo, es decir, no hay respuesta ni alternancia de coros, todos escuchan en silencio. Esta forma ayuda a que el salmo resulte una oración más profunda. Repito, no es para la liturgia. ¿Ya quedó claro cuáles son las dos formas que utilizamos en la liturgia? Y la forma directa es la más fácil y la más sencilla. Toda la comunidad canta o recita el salmo sin interrupciones. Tampoco aquí hay respuestas o alternancia de coros. La forma litánica, hay salmos que intercalan una frase a modo de respuesta litánica con la que la comunidad puede responder al solista. Esta forma es muy propia de algunos salmos y cánticos dentro de la liturgia de las horas, más no en la misa. Muy importante que aquellos que no tengan como mucha claridad sobre la liturgia de las horas lo investiguen en internet para que sepan a qué nos estamos refiriendo, que es al rezo por la mañana, por la tarde, a mediodía y ya en las horas de la noche antes de acostarse, de la iglesia, de los consagrados, de los sacerdotes, pero también lo puede hacer cualquier laico. Y los salmos dialogados. Hay salmos que contienen un diálogo entre varios actores. Esto resulta muy pedagógico para una mejor comprensión del mismo salmo. Decirlos en esta forma dialogada, de la manera en la que se hace, por ejemplo, la lectura de la Pasión de Semana Santa, ¿sí? Resulta supremamente atrayente. La actitud corporal durante la salmodia. Un salmo habrá de cantarse primeramente con la voz. La voz es el instrumento para salmodiar. Nuestra voz es la que pronunciará las palabras divinas. Pero también con la mente. Hay que evitar distracciones, concentrar nuestro pensamiento en el texto sagrado, poner nuestra voluntad en ello, asimilar el contenido, ¿sí? Y significado del salmo.
Y hay que entonar cada salmo desde lo profundo del corazón. Hay que meterse en los salmos y hacerlos propios. En fin, esto es un abrebocas para que continuemos la próxima clase haciendo entonces otras consideraciones sobre lo que es el salmo en la celebración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.